¿Podemos comenzar? Sí, claro. Bien. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Tengo la satisfacción de que sí, tengo pérdida temporoespacial también. Ya no sabemos cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo es feriado y cuándo no. Pero bueno, seguimos en esto que nos impulsa y nos llena de gratificaciones, que es la docencia. Una de las satisfacciones es poder dar esta clase con la cual empezamos a tratar otro impuesto distinto del impuesto a las ganancias, que es el impuesto sobre los bienes personales. Pero para empezar a analizar el impuesto sobre los bienes personales, me pareció adecuado, muy prudente, utilizar este material que ha preparado la contadora Ewes para alguna de sus innumerables exposiciones, a los efectos de poder ubicar a nuestros alumnos en lo que es la imposición patrimonial como introducción. ¿Por qué se justifica la imposición patrimonial? Esto es gravar a los patrimonios. Recordando que ustedes lo que acaban de terminar de analizar con muchísimo esfuerzo es el primer impuesto que han visto a lo largo de su carrera, que es el impuesto a las ganancias. Un impuesto duro, largo, pesado y difícil. Cuando hablamos de imposición patrimonial, nos preguntamos, recordamos también aquellos temas que veíamos sobre las distintas formas de exteriorizar la capacidad contributiva por parte de los contribuyentes potenciales. Cuando el legislador decide qué gravar, cuál va a ser la masa gravable, cuál va a ser el hecho imponible, tiene que empezar a analizar distintas situaciones. Y bueno, ya la hemos visto cuando estudiamos impuesto a las ganancias. Gravar la renta es el impuesto por excelencia. Es un impuesto que está en todo el mundo. No sé si en todo el mundo es tan complicado como en la Argentina, pero que está y perdura, eso es cierto. Cuando el legislador busca las maneras de exteriorización de la capacidad contributiva, ustedes recuerdan que teníamos las rentas, los patrimonios y los consumos. Ejemplo de la imposición a la renta, ganancias. Ejemplo de imposición a los patrimonios. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales que vamos a analizar ahora, con todas sus críticas y todo su análisis. Y un gravamen que se aplica sobre los consumos generalizados, por ejemplo, es el impuesto al valor agregado. Sobre los consumos específicos, los impuestos internos, a los cigarrillos, a los tabacos, etc. A las bebidas alcohólicas, etc. Entonces, vamos a analizar la imposición patrimonial y decimos, si bien la renta es la mejor exteriorización, gravar al que gana, si se la toma aisladamente, no es totalmente representativa de la capacidad contributiva de los contribuyentes, porque esa capacidad contributiva no se agota solamente cuando se analiza lo que se gana, sino también, como decíamos, en lo que se tiene, patrimonio, y lo que se consume. Son las distintas maneras o formas de exteriorizar la capacidad contributiva. Muchos países han desistido de utilizar los tributos patrimoniales y dicen, no, si ya grabamos cuando se obtuvo la renta, si esa renta se capitaliza, se compran inmuebles, se compran empresas, se compran acciones, se compran automóviles, etcétera, etcétera, ya está, la grabamos una sola vez. No es el caso de la Argentina. Al contrario, diría yo. En la Argentina
se tributa por ganar, por tener y por consumir, en todos sus efectos. ¿Cuáles son las características y efectos con relación a la imposición a los patrimonios? Y las opiniones de la doctrina son divergentes. Como en todo, hay opiniones en contra que sostienen que sería un impuesto regresivo, sería un obstáculo a el desarrollo económico. No hay que gravarlo, ¿sí? Porque desalienta la formación del capital. Si yo gano dinero y encima lo invierto, me cobran por ganarlo, me cobran por tenerlo invertido o tenerlo capitalizado de alguna manera. Y otros autores opinan de que los tributos patrimoniales en realidad ayudan a la distribución de la riqueza y que si además se le aplica con tasas progresivas, esto es, que los que más tienen más tributen, en la imposición patrimonial me refiero, se mejora eso como consecuencia de los efectos distributivos para la población. Se le saca a los que tiene a través de los tributos y se puede distribuir esa recaudación en la tarea del Estado a través del gasto público. Una de las que más se analiza es qué forma tenemos para detectar los bienes, porque crear un impuesto y que sea difícil de fiscalizar, en realidad sería un problema. Y acá decimos, en la imposición patrimonial es muy fácil fiscalizar la tenencia, por ejemplo, de inmuebles, porque constan en los registros públicos, de automotores, porque consta en los registros públicos, de los saldos en cuenta corriente, porque es una información que está en los bancos la suministran al Banco Central, la AFIP a su vez tiene acceso a todos y cada uno de esos datos también. O sea, el problema de la fiscalización en función del análisis de la recaudación pareciera de que va dejando de lado aquel análisis que se hacía o que se debe hacer siempre, que es la relación costo-beneficio. ¿Cuánto se recauda de impuestos y qué costo tiene recaudar ese impuesto? Si me sale más caro recaudar que la recaudación misma, entonces es un impuesto que desde el punto de vista de las finanzas públicas del Estado, pues no conviene. El rendimiento de este impuesto es bajo, pero es estable, es más o menos parejito, alrededor del 2% del PBI, tendiente al crecimiento. ¿Por qué? Porque ahora se han aplicado tasas mayores, se empiezan a aplicar alícuotas superiores. Y otra de las características que tenemos es el destino productivo de los bienes para poder pagar el tributo. Si a mí me cuesta caro conservar un bien porque paga tributo, entonces si lo tengo de manera improductiva voy a verme tentado a enajenarlo porque tener un bien que me produce costos y no me produce ingresos hace que se traiga como consecuencia la movilización de la riqueza. Pero todo es teoría y cada argumento tiene su pro y su contra. Clasificamos la imposición. ¿Se puede gravar el patrimonio? Sí, el patrimonio en su conjunto. Se puede gravar el patrimonio neto de las personas físicas y de las sucesiones indivisas. Fíjese que cuando hablo de patrimonio neto, estoy hablando de bienes menos deudas. Les aclaro, no es el caso del impuesto a los bienes personales. Y ya voy a aclarar por qué. Se pueden gravar solamente los bienes personales. Se puede gravar solamente al capital empresario. Se puede gravar solamente la parte del activo que tienen las empresas, que era el impuesto a la ganancia mínima presunta. Su base imponible era la sumatoria de los activos que tenían. De hecho, existió un impuesto que se llamaba el impuesto sobre los activos, anterior a ganancia mínima presunta, hoy derogado. Pero también se puede gravar de manera específica. Así como los consumos se pueden gravar generales, como es el IVA
cualquier venta de cosa mueble estaría gravada, pero específicamente se la castiga mucho más con otro impuesto si es que la cosa mueble vendida es, por ejemplo, bebida alcohólica o tabaco o seguros o consumo de teléfonos celulares, de consumo de pulsos de teléfonos celulares, por ejemplo, se puede gravar determinados bienes específicos. Y así se pueden gravar la tenencia de bienes muebles o la tenencia de bienes inmuebles. De hecho, es lo que hacen las municipalidades cuando graban el impuesto automotor o cuando graban la tasa general de inmuebles, por la tenencia de un determinado bien. Por eso lo llamamos específicos. Pero también se puede grabar cuando existe transferencia de bienes, transferencias patrimoniales. Y dentro de eso tenemos la imposición cuando existe enriquecimiento patrimonial, y ese enriquecimiento patrimonial es a título gratuito. Aunque ustedes no lo crean, existen en distintas jurisdicciones un impuesto a la herencia, un impuesto a el enriquecimiento a título gratuito, por legados, por donaciones, etc. Cuando se transfiere el bien, aunque sea a título gratuito, hay que pagar un impuesto. Por supuesto, también existen impuestos cuando la transferencia de esos bienes es onerosa. Y dentro de la imposición que se calculaba sobre la sumatoria de bienes a una determinada fecha, tenemos el caso hoy derogado del impuesto a la ganancia mínima presunta, que era un impuesto complementario del impuesto a las ganancias. Gracias a Dios tengo que hablar en pasado, ya ha sido derogado, en donde la base imponible para calcular esa ganancia, que era mínima y era presunta, la base imponible era la sumatoria de activos. O sea, era un impuesto complementario a la renta, al impuesto a la renta, pero que se calculaba sobre la tenencia de activos. ¿Qué características tiene el impuesto a los bienes personales? Estoy entrando recién en el tema específico de hoy. Impuesto a los bienes personales. Es un impuesto personal, dice prestigiosísima doctrina como Lippmann y Gebhardt, maestros. ¿Por qué es personal? Porque se tiene en cuenta consideraciones relativas al contribuyente, algunas relaciones, pero también tiene aspectos reales, según algún fallo que lo vamos a ver, que se llama Pedro Reynoso. Además es un impuesto anual, es ordinario y tiene ciertos rasgos de progresividad. Es un impuesto directo, o sea, es difícil su traslación. Concuerda, digamos, el sujeto de hecho con el sujeto de derecho. Concuerda el sujeto al cual busca la ley para que ingrese el impuesto de a quien que es el que efectivamente soporta el impuesto. Es periódico, porque se da todos los años, pero es instantáneo. Graba la riqueza a un determinado momento. Le sacan una foto a su riqueza, ya vamos a ver qué se entiende por riqueza, y ese momento, les voy adelantando, es el 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Foto, composición de bienes, 31 de diciembre de cada año, ahí hay que depurar los bienes, evaluar los bienes, esa va a ser la base imponible de este impuesto. Y decíamos, hoy es un impuesto progresivo. Yo diría por escalas progresivas, o sea que tiene rasgos de progresividad. Tiene una estructura como todo impuesto y siempre hay que analizar la estructura. Tiene definido un hecho imponible, tiene definido quiénes son los sujetos que van a tributar este impuesto, caracteriza a los bienes en función de su ubicación o de su localización, si es que están en el país o si esos bienes están en el exterior. Establece algunas excepciones, exenciones de bienes,
y para la determinación del gravamen analiza de distinta manera si son sujetos del país o si son sujetos del exterior. Si estamos gravando los bienes pertenecientes a sujetos del país, tengo que tomar la evaluación de todos los bienes que tiene el país y a su vez la evaluación de bienes en el exterior. ¿Y qué pasa si son sujetos del exterior? Ya vamos a ver, solamente voy a tener que analizar aquellos bienes que este sujeto del exterior tiene en el país, los que están en el país. Y hay un mecanismo muy particular sobre cómo se calcula el gravamen y quién lo paga cuando esa manifestación de riqueza, que es una participación en sociedades, corresponde, digamos, a los distintos sujetos. Y ahí vamos a entrar a hablar, les voy adelantando, de la responsabilidad sustituta. Lo dejo para adelante. En otras disposiciones ponemos, este impuesto dentro de su estructura destina una suma fija todo a el INCUCAI y su recaudación se divide. Un porcentaje va a financiar el régimen de recaudación previsional y otro porcentaje es coparticipable entre las provincias. Aunque con el laberinto que nosotros tenemos de lo que es la coparticipación, nada de esto podríamos asegurar hoy a ciencia cierta que se mantiene exacto y al pie de la letra. Siempre alguna modificación transitoria y de emergencia seguro que debe existir. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto a los bienes personales? La posesión o la pertenencia o la tenencia, diría yo, de riqueza. Riqueza que pertenece a una determinada persona. Hay una crítica, es sin considerar las deudas. ¿Cómo? Sin considerar las deudas, leí bien, sí, sin considerar las deudas. O sea, solamente se toma en cuenta la sumatoria de los bienes al 31 de diciembre de cada año. Pero si usted para comprar un determinado bien tiene una deuda, esa deuda, aunque aparezca en la foto, aunque exista, aunque sea real, no es considerada. Por eso la crítica o la doctrina dice, grava una manifestación imperfecta de riqueza. Subrayen ese término, manifestación imperfecta de riqueza. ¿Por qué? Porque la verdad yo soy rico si la diferencia entre lo que tengo y lo que debo es bastante grande. Pero si yo tengo un auto y debo el 99% de ese auto, y tengo una casa y debo el 94% de esa casa, en realidad me parece que no soy tan rico. Al contrario, estoy endeudadísimo. Y no sé qué capacidad contributiva puedo tener si estoy pagando un préstamo por comprarme mi casa y estoy pagando un préstamo por comprarme un auto o le debo a cada santo una vela. Entonces, quiero remarcar que acá lo que estamos analizando es una manifestación imperfecta de riqueza. Cuando enseñábamos impuesto a la ganancia mínima presunta, decíamos, es lo mismo del balance, del estado de situación patrimonial contable, solamente mirábamos el lado izquierdo, que era el lado donde estaba el activo. Pero comparativo con ello viene el pasivo. No, ese ni se analiza en impuesto a la ganancia mínima presunta. Bueno, en impuesto a los bienes personales es lo mismo. Todos los bienes que salen en la foto son los que van a constituir la base imponible. Pero las deudas que existan, salvo casos muy particulares de tratamiento de esas deudas, que ya lo vamos a ver, no se consideran. ¿Está claro? Bien. Analizo. Hay una reformulación, se pide permanentemente que se contemplen los pasivos que tienen las personas físicas para la compra de bienes gravados, de todos sus bienes gravados por el impuesto. Porque en realidad la riqueza es la diferencia.
Pero la simplicidad de la recaudación, la simplicidad de la determinación, ha hecho que el legislador solamente considere los bienes. Y quiero remarcar en la terminología, las personas tienen bienes, las empresas tienen activos. Por eso cuando hablamos de sujetos en bienes personales, que son las personas humanas y las sucesiones indivisas, siempre nos referimos a bienes. Bien, la propuesta dice, che, tienen que considerar los pasivos, por lo menos los pasivos que están específicamente identificados con los bienes grabados. Entonces, el impuesto patrimonial ya no se aplicaría sobre la sumatoria de bienes, sino sobre el patrimonio neto. Hace mucho tiempo existía un impuesto al patrimonio neto. Yo era estudiante en esa época. Después se lo cambió por un impuesto sobre los activos y después apareció mínima presunta. Y después se derogó mínima presunta. ¿Ok? Lo más adecuado para contemplar la capacidad contributiva es el patrimonio neto. Neto. Dije que solamente se analizan los pasivos de forma excepcional, ajustando la evaluación de ciertos bienes. Ya lo vamos a explicar cuando llegamos ahí. La foto, ¿a qué fecha? Al 31 de diciembre de cada año, y este impuesto ya ha sido prorrogado hasta el 2022. Y seguro que cuando nos acerquemos al 2022, este impuesto que fue creado de emergencia en el año 91, por 9 años, o sea, tenía que terminar en el 2000, fíjense cómo la emergencia viene continuándose y a partir de cada cercanía de los vencimientos del impuesto, digamos de la expiración del impuesto, se lo viene prorrogando. Pero quiero recalcar, la ley 23966 de agosto de 1991 fue una ley ómnibus, que es la que crea, entre otros, el impuesto sobre los bienes personales. Y digo entre otros, y quiero marcar una característica de este impuesto. Si uno estudia impuesto a los bienes personales, el análisis legal empieza en el artículo 16. Che, ¿y los otros 15 artículos dónde están? ¿Por qué nada más que desde el 16 en adelante? Porque era una ley ómnibus, tenía un pedacito para cada cosa y la creación de impuestos. Fíjense que el hecho imponible definido en la ley está en el artículo 16. Una curiosidad más simplemente a los fines didácticos. Sacamos la foto el 31 de diciembre, remarcamos que es para personas físicas o humanas, deberíamos corregir eso, y las sucesiones indivisas, para los bienes situados en el país y o en el exterior. Decimos y en el exterior si es residente en el país. Y decimos o en el exterior si el sujeto está en el exterior y tiene bienes en el país. Y acá quiero que tengan cuidado con este detalle. Desde la reforma de la ley 27.541, para los sujetos en el país, ya se deja de lado el concepto de domicilio y se utiliza un criterio que se llama el de la residencia. Domicilio no, residencia sí. Sigo avanzando. Se evalúan los bienes en el país y se evalúan los bienes en el exterior. Breve comentario, dice. El breve comentario es que vamos a analizar cada uno de los bienes, vamos a ver si está exento, los sacamos, de los que quedan los vamos a evaluar recién. ¿Para qué voy a evaluar algo si después lo voy a excluir? Primero lo que tenga que excluir lo saco como están y los que me quedan son los que recién me pongo a buscar cuál es la evaluación legal. La característica que tiene este impuesto es que al ser un impuesto de contenido patrimonial, lo que busca es alcanzar la capacidad contributiva que se expresa el 31 de diciembre de cada año. O sea, se busca evaluar los bienes lo más cercano posible al 31 de diciembre de cada año.
A diferencia del impuesto a las ganancias, que ustedes recordarán en las personas humanas, cuando utilizamos la 2527, el valor de los bienes que tenían como incorporación del patrimonio se conservaba siempre a lo largo de la declaración, de las distintas declaraciones juradas. Si había comprado una casa en 20.000 pesos en el año 91, en el año 2021 la seguía conservando. En la declaración jurada de todos y cada uno de los años, ese bien inmueble, en función de la 2527 del impuesto a las ganancias, seguía conservando el valor de adquisición. En cambio, a diferencia de bienes personales, todos los años va a ir variando la evaluación de ese inmueble. ¿Por qué? Les adelanto, le vamos a restar las amortizaciones acumuladas, será actualizable o no, etcétera, etcétera. Habrá que comparar con el valor fiscal, habrá que comparar con el valor de plaza, etcétera, etcétera. Pero quiero dejar en claro un concepto básico donde siempre se confunden. ¿Qué busca el impuesto a las ganancias? Es como un flujo de fondos. ¿A qué valor entró el bien? Y en ese valor que entró el bien en el patrimonio del contribuyente se conserva a lo largo del tiempo. En cambio, en bienes personales, los bienes se evalúan lo más cercano posible al cierre, de acuerdo con las normas de la ley. Para la evaluación de los bienes en el exterior hay un artículo muy cortito, que es el 23 de la ley, que genéricamente lo que dice es valúelo a los bienes que estén en el exterior, me quiero equivocar, generalmente lo que dice al valor de plaza en el exterior. O sea, si tengo un departamento en Punta del Este, ¿cuánto sería el valor de plaza al 31 de diciembre de cada año? Y ese es el valor que yo tendría que incorporar en la respectiva declaración jurada. Volvemos con la crítica, siempre es sin considerar deudas, solo vamos a analizar dos deudas de manera excepcional. Cuando evaluemos el inmueble destinado a casa habitación del contribuyente, va a haber un caso particularísimo, si es que el inmueble que estamos evaluando es casa habitación del contribuyente. Y ahí sí lo que se puede deducir, pero en realidad no es que reste el pasivo, valúo el bien, no es que reste la deuda, valúo el bien restando o deduciendo el importe adeudado que hubiera tenido en concepto de créditos que le hubieran sido otorgados para la compra o para la construcción de ese inmueble. O sea, si cuando yo compré mi casa saqué un crédito, no necesariamente hipotecario, sino un crédito, cualquier crédito, si lo afecté a la compra de la casa habitación, cuando evalúe el inmueble le tengo que restar el saldo de crédito a cada uno de los años. Pero, repito, es una corrección de la evaluación del bien. Y otra manera donde se consideran las deudas es cuando estoy determinando el valor de un bien. ¿Qué bien? El bien es el capital afectado a la empresa unipersonal. Cuando yo le digo, tengo un amigo que tiene una boutique, ¿cuánto vale ese negocio? ¿Cuánto vale esa actividad? Entonces, es la sumatoria de los bienes y la sumatoria de las deudas que tiene la empresa unipersonal. Pero en realidad siempre me estoy refiriendo a un único bien. El único bien es el capital neto afectado a la empresa unipersonal. Entonces, a mi criterio, la evaluación no es que se resten los pasivos, sino que el capital neto de la empresa unipersonal es la sumatoria de los bienes positivos y de los bienes negativos que tiene. O sea, lo que le queda, en este caso, del ejemplo al empresario, el capital neto, la diferencia entre bienes y deudas. Lo tenemos en el decreto reglamentario como evaluación, porque curiosamente la ley se olvidó de cómo evaluarlo.
Un problema que nos va a traer discusiones es cómo se evalúan los créditos tributarios. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un saldo a favor en diferentes impuestos y lo voy anticipando. ¿Cómo se evalúan los créditos tributarios? Porque yo al 31 de diciembre me voy al impuesto a las ganancias, para que ustedes lo vean bien. Al 31 de diciembre, cuando sacamos la foto, yo tengo un montón de anticipos ingresados. Supongamos que soy muy prolijito, pagué los 2 que vencen en el año 2021. Tengo un montón de retenciones que me han hecho cada vez que me pagaron honorarios, cada vez que me pagaron mi sueldo de la universidad. Y tengo también un montón de pagos a cuenta del impuesto a las ganancias porque compro moneda extranjera, por ejemplo. Entonces, en la foto, esos son créditos que yo tengo contra el fisco. Integran todos ellos la base imponible y la diferencia es, vos podés sumar todo eso, pero no es cierto que todo eso existe al 31 del 12. Hay una mecánica de liquidación. El impuesto a las ganancias se liquida para las personas humanas por año calendario, pero en realidad vos vas a tener a tu favor algo, vas a estar contento si el impuesto determinado a las ganancias es menor que toda la sumatoria de anticipos, pagos a cuenta, de saldos a favor. O sea, si tenés un exceso, solamente el exceso de los conceptos favorables para el contribuyente, como anticipos, retenciones, pagos a cuenta, al cual le tengo que restar el impuesto determinado, solamente cuando se produce eso, cuando el impuesto determinado es menor que los pagos a cuenta en general, anticipos, retenciones, saldos a favor, etcétera, etcétera, recién es la base que puedo estar grabada. Yo tengo incorporado en mi patrimonio al 31 del 12 el excedente del impuesto, no todo lo que vine juntando durante todo el año, porque también el fisco vino juntando todo el año el impuesto. Y hay una mecánica de liquidación. Se liquida el 31 del 12, aunque la declaración jurada se presente en junio de cada año. En la foto, integrando la base imponible, voy adelantando, solamente tienen que existir los excedentes de anticipos, pagos a cuenta y saldos a favor con relación al impuesto determinado. Hay todo un análisis para hacer de qué pasó con el impuesto a la ganancia mínima presunta, que era pago a cuenta del impuesto a las ganancias, lo ingresado a lo largo de 10 años, así decía la ley, y qué pasa con el saldo a favor técnico del IVA, o sea, el excedente de créditos fiscales versus débitos fiscales. ¿Constituye o no constituye base? Eso como integrante a lo mejor de el patrimonio del contribuyente. Por ejemplo, un sujeto de cuarta categoría. Un sujeto de cuarta categoría que presta servicios profesionales como un contador puede ser un sujeto pasivo del IVA. Y por ende tendrá débitos fiscales en sus honorarios y tendrá créditos fiscales en sus insumos. Si el crédito fiscal es mayor que el débito, se produce un saldo técnico. Hay que analizar en este impuesto. ¿Qué vamos a dilucidar? Tenemos que dilucidar ese exceso sobre el tributo determinado. Esos son los verdaderos créditos, ya se los anticipé. Y eso sí debe incluirse como materia gravable. Voy avanzando. Solamente va a ser crédito los saldos a favor, pero cuando existe una resolución emitida por la AFIP, esté notificada al contribuyente, porque si no está notificada no tiene efectos, y si esa resolución es, por ejemplo, de devolución de impuestos o de transferencia de impuestos. También son créditos grabados, no solamente en el viejo impuesto a la ganancia mínima presunta, sino también en bienes personales, por ejemplo, el reintegro del IVA contenido en las exportaciones. Todo lo que los exportadores tienen derecho a cobrar, claro que es un crédito. E integra el patrimonio, en este caso, de la persona física. ¿Sí?
Indirectamente si es de la empresa unipersonal. De manera directa, ¿por qué? Porque la empresa unipersonal, su capital neto es un bien más para el contribuyente. O de manera directa, si es el sujeto, persona física, el que ha hecho la exportación. Todo derecho a reintegro o a reembolso estaría grabado, pero en la medida en que lo sea. El resto hay que entrar a analizar. Los saldos técnicos en IVA, los saldos de libre disponibilidad que no estén autorizados, las retenciones, los pagos a cuenta, etcétera, etcétera. Nosotros decimos, no son créditos, no son bienes, no son activos y por lo tanto deben quedar fuera de la gravabilidad. ¿Qué son? Son impuestos pagados. Por más que la técnica contable active determinados gastos, como los impuestos pagados por adelantado, los anticipos que ingresamos, etcétera, etcétera, son impuestos pagados por adelantado, pero son impuestos. Por eso sostenemos que no deben integrar la base, salvo los casos particulares. Acá tenemos que analizar, cuando hablamos de cuál es la base imponible, el principal problema en todos los impuestos es siempre respetar el principio de legalidad. En la estructura de la ley existen conceptos que están en el decreto reglamentario y que tienen que modificarse. Por ejemplo, la base imponible de la empresa unipersonal. Les contaba como anécdota, el legislador se olvidó de cómo evaluar ese bien. Porque, por ejemplo, si yo tengo una prima y digo que mi prima tiene riqueza, yo lo que digo es, mira, tengo una prima que tiene una casa, un terreno, una casa de campo, un auto y una empresa unipersonal. Pero cuando habla de la empresa unipersonal, es la diferencia entre activos de la empresa unipersonal menos pasivos de la empresa unipersonal. Ese capital neto está en el de cómo se evalúa, cómo se determina, está en el decreto reglamentario y no está en la ley. Una problemática que nos volvió loco, el tema de los inmuebles rurales titulares que sean titulares de personas físicas o de personas humanas. ¿Sí? Permítanme que por ahí se me escape el viejo concepto de persona física. ¿Ok? Ese es otro problema a considerar. Ahora, los inmuebles rurales, cualquiera sea el destino, porque la modificación de la ley 27480 del año 2018 dijo, los inmuebles rurales pertenecientes a personas humanas o sucesiones indebidas, cualquiera sea el destino, están exentos del impuesto a las ganancias, del impuesto a los bienes personales. No vamos a criticar cómo era antes, porque no vamos a hacer historia. Hay otras modificaciones que se le pide al legislador. ¿En qué casos una sociedad de hecho debe ser reputada como objeto civil? Porque, por ejemplo, hoy no existen las sociedades civiles, no existen las sociedades de hecho, hablamos de las simples sociedades, ¿sí? Las simples sociedades. Les voy adelantando. Hay una gran problemática porque en el artículo incorporado a continuación del 25, se designa responsable sustituto del impuesto por la participación societaria que tienen a aquellas regidas por la Ley General de Sociedades. Pero la Ley General de Sociedades era sociedades comerciales. Entonces, si existe una sociedad que tiene objeto civil, como por ejemplo la explotación agropecuaria, eso no estaría dentro del impuesto. Esa participación societaria en una sociedad cuyo objeto es civil no debiera integrarlo. Pero claro, vamos analizando a través de discusiones doctrinarias, de dictámenes, y lo que queremos es que esté plasmado en la ley. No hay mayor seguridad jurídica que esté plasmado en la ley. Voy avanzando. Otras consideraciones. Un tratamiento equitativo sería decir, mira, no hay problema en que en la foto
aparezcan bienes y que todos esos bienes que están en la foto tributen porque componen una manifestación imperfecta de riqueza. Pero permitime que compute el valor de plaza cuando el valor de plaza es menor que el que corresponde de acuerdo con la ley. ¿Eh? En la ley, les voy adelantando, existe el cómputo del valor de plaza en los inmuebles. Y uno dice, pero si los inmuebles cada vez valen más. No, puede haber casos en que su valor se disminuya. Yo conozco un caso, de hecho, un cliente de nuestro estudio, que tiene campos que arrienda, Joaquín sonríe porque lo recuerda, que tiene campos que arriendan, que han estado inundados en Buenos Aires, exactamente, en Buenos Aires. Como consecuencia de que han estado inundados durante más de 2 años con agua arriba, esos campos no sirven, tienen que esperar, creo que 7, 8 años como mínimo para volver a ser fértiles, para volver a estar en condiciones de producción. Si evaluamos los inmuebles como dice la ley, esa evaluación es superior al valor en plaza. El ejemplo que les doy, la ley permite en el caso de los inmuebles que se tome el valor en plaza, pero, por ejemplo, no lo permite en un auto que está chocado. Yo tengo un auto que está chocado, un Ford Focus modelo 2019, y tengo otro que está impecable. Uno vale menos que el otro, no hay vuelta, pero la evaluación que yo tengo que tomar es la que da la ley. Y la ley dice, tome valor residual actualizado o tome el valor de tablas para el Registro Nacional de Propiedad Automotor. Pero escúchame, nadie me va a pagar eso. Hay un muy mal chiste que corre desde hace muchos años, que el mejor negocio que podemos hacer es comprar un auto y vendérselo a la DGI por los valores que dice la DGI que vale. ¿Eh? Y sigue vigente, y sigue vigente. Pero bueno, son críticas que venimos haciendo. Quiero que entiendan conceptualmente, primero que nada, porque ir a la ley después va a ser fácil. Tenemos para evaluar también, dijimos, dentro de la problemática de base imponible, las deudas. Las deudas contraídas para la compra, construcción de inmuebles destinados a casa, habitación, se la puede restar de la evaluación. ¿Sí? Pero la ley tendría que ser clara, dice, y debería permitir que el contribuyente utilice un beneficio en más de un inmueble con ese destino. Por ejemplo, quienes con motivos de trabajo o de estudio tienen que residir en más de un domicilio. O sea, ¿se puede tener más de una casa habitación? Yo puedo tener una casa en Salta y una en Buenos Aires, y depende de lo que haga, depende de lo que trabaje. Le doy un ejemplo. Si yo fuera legislador, si fuera asesor permanente del poder ejecutivo o legislativo y tengo que desempeñarme en Buenos Aires, y lo más probable es que antes que alquilar me convenga en una de esas, si puedo, comprarme otro inmueble. ¿Eh? Pero no solamente puedo restar la deuda si el inmueble es la casa habitación. Pero si yo vivo de lunes a viernes en Buenos Aires y de sábado y domingo en Salta, y de lunes a viernes en Buenos Aires y de sábado y domingo en Salta, ¿se puede o no se puede? Se lo dejo para que lo piensen. ¿Ok? ¿Qué pasa con los inmuebles destinados a alquiler? Hoy decimos no hay inmuebles en alquiler, los alquileres son caros. ¿No sería un buen estímulo que para el que compre un inmueble y lo alquile en la evaluación de bienes personales, sería un incentivo restarle la deuda con la cual ha comprado, digamos, ese inmueble? Me parece re positivo. ¿Eh? Ven que los impuestos también tienen una utilización extra fiscal, van más allá de la recaudación propia, los impuestos. Tiene sus efectos. ¿Ok? El caso que marcamos ahí del Tribunal Fiscal de la Nación, Michel David es un sujeto de Salta, en donde la discusión lamentablemente se planteó en el Tribunal Fiscal y no se la siguió, es si se podía o no tener, digamos,
2 casas habitaciones. El otro análisis que tenemos que hacer de la base imponible es, ¿hay un mínimo no imponible? ¿Sí? Cuando los inmuebles sean destinados a la casa habitación del contribuyente, no van a estar alcanzados directamente afuera si la evaluación según las normas de bienes personales es menor a 18 millones de pesos. Menor a 18 millones de pesos. O sea, voy adelantando. Si tengo un inmueble, si ese inmueble está destinado a casa habitación del contribuyente o del causante, si estamos en sucesiones indivisas, ¿sí? Era el inmueble del causante, que era su casa habitación, directamente no están alcanzados si su evaluación es menor a 18 millones. Bien, y ahora voy a entrar en una temática genérica que es la responsabilidad sustitutiva. ¿Por qué voy a hablar de la responsabilidad sustitutiva? Porque uno de los bienes que componen la sumatoria de bienes que tiene una persona física, por ejemplo, podrían ser las cuotas de una SRL. Existe una SRL, yo tengo el 90% de las cuotas, ¿sí? Y Joaquín, mi hijo, tiene el 10% de las cuotas. ¿Es un bien más? Claro que es un bien más. ¿Qué es más fácil para el fisco, para AFIP? Cobrarle directamente a la sociedad por la participación societaria o cobrarle a cada uno de los socios. Porque en el ejemplo que les di era bastante fácil, eran 2 los socios. Pero ahora supongan a ustedes que los socios de la SRL son 49. Recuerdan el tope de la Ley General de Sociedades, ¿no? Son 49. ¿Qué es más fácil para el fisco? Y cobrarle a la sociedad. Le cobra por la participación que tienen todos y cada uno de sus socios y después que la sociedad se recupere, le devuelvan, exija la devolución de aquello que pagó de un impuesto que no es de la sociedad, es del accionista. La exteriorización de la capacidad contributiva es del accionista, del socio de la SRL, para seguir con el ejemplo, y que en realidad lo que designa la ley, en el artículo incorporado a continuación del 25, es la responsabilidad sustituta de la empresa. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tenemos ese caso. Y la pregunta es, ¿y cómo se evalúa, cómo se encuentra, cómo se mide la capacidad contributiva exteriorizada en una participación societaria? Ah, no hay problema. ¿Qué porcentaje de participación tiene usted? Lo apliquemos sobre el patrimonio neto de la sociedad, del balance de la sociedad. Pero ¿qué balance sería la otra pregunta? Porque la sociedad tiene un balance histórico, vieron en ganancias, tiene un balance reexpresado. Y la respuesta fue fácil. Del único balance que es el sometido a la asamblea de accionistas o al órgano equivalente, que es la reunión de socios, por ejemplo, en la SRL, si no es una sociedad por acciones. Entonces, si yo tengo un 90, Joaquín tiene un 10, me tengo que ir al patrimonio neto del estado contable, al estado de evolución del patrimonio neto. Sobre el patrimonio neto aplico el 90 para un socio, Marcelo, el 10 para el otro socio restante, Joaquín, pero en realidad no lo paga ni Marcelo ni Joaquín, lo paga la sociedad. Y después, por supuesto, la sociedad tiene todo el derecho del mundo a exigir la devolución. Inmediatamente lo debita de la cuenta particular. Son manejos entre la sociedad y los socios. Pero quiero que analicen eso. Está muy bien pensado el tema de la responsabilidad sustitutiva en materia de la sociedad. Hay críticas de cómo se evalúa, pero es una manera bastante sencilla. No me quiero detener en eso. Hay un caso bastante particular. ¿Qué capacidad contributiva tengo si tengo el 90% de una sociedad que está concursada?
Si está concursada, lo más probable es que tenga poca vida, o está muy complicada, o que el patrimonio neto sea negativo, porque tiene más deudas que bienes. ¿Ok? Así que cuidado, que hay que analizar, digamos, con ese caso. ¿Qué pasa si se produce, digamos, un cierre que es posterior al 31 de diciembre? Bueno, habrá que adecuar el patrimonio neto con los respectivos retiros y aportes que respectivamente hicieran. Ya hablé de las sociedades de hecho, ex sociedades de hecho. Perdón que me olvidé el teléfono. Un segundito, disculpen, me olvidé el teléfono prendido, que era para conectarme. Sigo. Ya hablamos de las viejas sociedades de hecho, hoy sociedades simples, que tienen actividad agropecuaria. Ya existe dictamen por parte de la sociedad, existen dictámenes por parte de la sociedad en donde, de AFIP, en donde se establece de que no se encuentra alcanzada por la responsabilidad sustitutiva. Si si la actividad fuera, por ejemplo, agropecuaria, que es una actividad civil, entonces no estaría alcanzada por la responsabilidad sustitutiva. Son casos muy particulares, pero muy interesantes. Prefiero mostrarles lo interesante y después ir a la fría letra de la ley y del decreto reglamentario. Esto quiero salir de acá. No quiero hablar más de la responsabilidad sustitutiva. Existen algunos fallos y me voy recién al resumen. Si se trata de sujetos del país, sujetos que son residentes en el país, tributan sobre los bienes en el país y más los bienes en el exterior. ¿Existe un mínimo no imponible? Sí, de 2 millones de pesos, lo marcó la ley 27480 para el 19, y la casa habitación quedó en 18 millones de pesos como un bien separado para la evaluación específica de ese bien. Hoy las alícuotas son progresivas por escalas, o sea, se aplican distintas alícuotas en función de la sumatoria de los bienes. Lo dejo para que lo veamos en un caso particular. ¿Qué pasa si el sujeto que estoy analizando es un sujeto del exterior? No hay problema. No vamos a ir a París a convencerlo que pague el impuesto, dice la FIP. No lo vamos a llamar por teléfono ni por WhatsApp al que está en Estambul para cobrarle el impuesto. Directamente, el que dispone de los bienes de este sujeto que está en el exterior, pero que está en la Argentina, que es su representante, que es su administrador, él va a ser el que va a tener que ingresar el impuesto en sustitución del quien dispone de los bienes. ¿Ok? Estos sujetos no tienen un mínimo exento. Y tienen una determinada alícuota también, que ya lo vamos a analizar. Hablé de las acciones y participaciones sociales. La sociedad es la que sustituye a los socios. Es la sociedad la que ingresa en función del patrimonio neto de la sociedad a una determinada alícuota, y después la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los socios es la que se le exige reponer o devolver a cada uno de ellos. Les voy adelantando la mecánica de liquidación. Si los sujetos están en el país, es lo que tenemos acá como mostaza. A la sumatoria de los bienes grabados en el país, haciendo el ajuste de evaluación de la casa habitación, ¿sí? Haciéndole ese ajuste, me quedan los bienes grabados. Ya saqué Profesor, los no bienes está exentos. compartiendo pantalla. ¿Perdón? Que no está compartiendo pantalla, no podemos ver lo que está en mostaza. Como Perdón, simplemente es un cuadro que no lo he pasado. Gracias por la advertencia.
Se los marco simplemente. Si se trata de sujetos en el país, yo tengo que tomar todos los bienes que tienen en el país y en el exterior. Entonces, ¿qué hago? Tomo esos bienes, le hago los ajustes de evaluación correspondientes, como los de la casa habitación, me quedan los bienes grabados. Le resto un mínimo no imponible, me da la base imponible, le aplico la alícuota y ya tengo el impuesto determinado. En cambio, si se trata de acciones o sociedades o participaciones en sociedades, directamente a la tenencia que tiene cada uno tributa la sociedad en carácter de responsable sustituto. Con esto termino y ahora sí vamos a empezar a compartir pantalla. Muchas gracias. Joaquín, ¿me pones la pantalla para que empezamos la letra finita? Bueno. Gracias. Simplemente les quise dar un bosquejo para que analicemos el impuesto. Es mucho más sencillo que impuestos sobre los bienes personales. ¿Ya está toda? ¿Qué pasó? ¿No se ve? ¿Ahí la ves? Ahí está. Yo estoy compartiendo, sí. Sí se ve. Pero no sé si se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ahí vamos. Muchas gracias. Quiero agradecer a nuestra compañera de cátedra, así como la base de exposición de lo que va a la clase, la parte introductoria. Se trata de un trabajo desarrollado por la contadora Ewes. En este caso me voy a servir de un material que me ha facilitado para el dictado de clases la contadora Liliana Romero. Siempre lo recalcamos, somos un equipo, trabajamos en equipo y el material que preparamos siempre lo utilizamos todos, lo mejoramos, corregimos, lo perfeccionamos, lo completamos y lo utilizamos. Así que, haciendo la aclaración de que el material no me pertenece, quiero entrar en esta clase de hoy a que tratemos algunos temas en particular. Vamos acá. Decíamos, ¿cuál es el hecho imponible? La tenencia de bienes. ¿A qué momento? Al momento de la foto. ¿Y cuándo te sacan la foto? El 31 de diciembre, a la noche, cuando estás con la copa de champán en la mano. Ahí sonaste, ahí la foto. ¿Quiénes son los sujetos? Solamente las personas humanas y las sucesiones indivisas. Cuando hablé de sociedades, cuando dijimos, solamente actúan como responsables sustitutos, pero el verdadero sujeto siempre es la persona humana titular de la participación societaria. ¿Existen responsables sustitutos? Sí, y ellos ingresan el impuesto con carácter de pago único y definitivo. ¿Dónde están? En el 25.1 de la ley. Recuerden que la ley empieza en el número 16. ¿Ok? La sociedad, no cualquiera, la que está en la Ley General de Sociedades, o sea, las comerciales, ingresan el 0,5% de la evaluación de la participación. Me voy al balance reexpresado, tomo el patrimonio neto, aplico el 50% y eso es lo que le digo al gerente de la sociedad que tiene que ingresar como responsable sustituto por el impuesto que en realidad es de todos y cada uno de los 49 socios que tiene el SRL. Pero lo tiene que ingresar a la sociedad. Después que le cobre a todos y a los 49, Dios lo ayude para cobrar. Se lo debitará en su cuenta. ¿Sí? Pero tiene todo el derecho del mundo, la sociedad, a recuperar ese dinero. Y así lo dice la ley. El decreto, en su artículo 20, en realidad en el segundo artículo incorporado al artículo 20, nos dice cuál es la base de cálculo. Activo menos pasivo, no te complique la vida. Activo menos pasivo, que sale del único balance, que es el que se presenta a la asamblea. Hay una causa famosa que nos llenó de satisfacción. En realidad ahora hay más.
se llama Rectificaciones Rivadavia Sociedad Anónima. Llegó hasta la Corte y terminó en el 2011, el fallo de la Corte, pero no la aplicación de lo que dice la justicia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La AFIP le exige, como responsable sustituto que son, que las sociedades comerciales ingrese en carácter de responsable sustituto el impuesto correspondiente a todos y cada uno de sus socios. Y la sociedad dice, no hay problema, yo lo ingreso, pero ¿sabe qué, AFIP? En vez de emitir un cheque, en vez de ir al Rapipago a pagar eso, ¿sabe cómo lo quiero pagar? Con un saldo a favor de otros tributos que tengo. Por ejemplo, tengo un saldo a favor de impuesto a las ganancias. Por ejemplo, tengo un saldo a favor de IVA, de libre disponibilidad. Y la AFIP le dijo eternamente que no, que eso no se podía, no le habilitó los respectivos instrumentos, lo que llamamos los aplicativos, ¿sí?, para poder hacer esa actividad. Entonces fue a la justicia y dijo, pero si yo tengo una deuda y tengo un crédito, yo quiero pagar la deuda con el crédito. Es la vieja y querida compensación prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación. AFIP sostenía de que no podía la sociedad pagar el impuesto de los socios con un saldo a favor de la sociedad. Pero, ¿cuál es la riqueza del fallo? La riqueza del fallo es distinguir que el responsable sustituto es la sociedad. ¿Y qué significaba ser responsable sustituto? Significa que desplaza al contribuyente a todos sus efectos. El sustituto se coloca en lugar del contribuyente a todos sus efectos. Entonces, la Corte Suprema le dio la razón al legislador, permitiéndole o autorizándole que pueda pagar con un crédito propio una deuda que no es ajena, es propia, porque, repito, el sustituto está en el lugar del contribuyente. Lo desplaza de la relación jurídica y lo desplaza a todos los efectos. Silenciame ese micrófono, por favor, que me está molestando. Gracias. A todos sus efectos. Después de rectificaciones Rivadavia, hay otros fallos. Me acuerdo en este momento de Cresud, Sociedad Anónima, ¿sí? Y vos te acordarás de otros más, Joaquín, que estuvimos estudiando la otra vez. Sí, Avenida Compras. Avenida Compras, Sociedad Anónima. Es uno de los más recientes. Ok, vamos avanzando, por favor. Gracias. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Con mucho gusto. Respecto a las sociedades anónimas, cuando actúan como responsables sustitutos, en donde, bueno, lo importante en una sociedad anónima es el capital y no los socios. ¿Cómo hace la sociedad después para identificar a sus socios y cobrarle lo que pagó en cuenta de ellos? Bien, las sociedades anónimas, como sociedad por acciones, tiene un registro de acciones, Luis. Por ende, en el registro de acciones tiene perfectamente identificado la composición accionaria. En función de eso es que determinará que fulano tiene el 9% y mengano el 21% y el otro el 15%. Gracias por la pregunta. Gracias. Bien, vamos avanzando. La ley tiene exenciones, claro que tiene exenciones, pero son casos muy particulares, ¿sí? Entonces, no son importantes las exenciones. La ley tiene normas de evaluación. Las normas de evaluación las vemos en el artículo 22 para bienes del país y en el artículo 23 para bienes en el exterior. Miren qué fácil. Mejor que saber es saber dónde está. Tiene un mínimo no imponible en el artículo 24 de 2 millones. Tiene una escala en el artículo 25.
con un caso muy particular que se estableció para el año 2019, que no vale la pena tratarlo acá. Y la recaudación no puede esperar. Entonces, todos los meses el fisco necesita dinero. Igual que en el impuesto a las ganancias, hay un mecanismo de ingreso de anticipos. Ingresos de anticipos y pago del saldo final que surge de la declaración jurada. Si son 5 anticipos, cada uno de ellos, como dice la Firmina, equivale al 20%, igual que en ganancias. Vamos avanzando. Gracias. Vamos a ver la evaluación de ciertos bienes en particular. ¿Está bien ahí? Los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles. Si ustedes me siguen con la ley, yo no pretendo hacer una aburrida lectura de la ley, sino tratar de explicarles las cuestiones más interesantes o más controvertidas, o los puntos neurálgicos, ¿sí? En el artículo 22 de la ley tenemos el concepto de valuación de bienes situados en el país. ¿Con qué empieza el artículo 22 de evaluación de bienes? Generalmente con los más gorditos, con los más importantes que puede tener una persona humana, que son sus inmuebles. Entonces empieza diciendo, los bienes situados en el país se evaluarán conforme el inciso A para los bienes inmuebles, el inciso B para los automotores, el C para los depósitos y créditos en moneda extranjera, el inciso D para los depósitos y créditos en moneda argentina, etcétera, etcétera. Vamos a entrar a analizar por ahora el inciso A, valuación de bienes inmuebles. Bien, lo primero que tenemos que recordar es que los bienes inmuebles integran el patrimonio de la persona humana siempre que se tenga su posesión o se haya efectuado la escrituración. Eso lo dice el decreto reglamentario. Es lo mismo que en el impuesto a las ganancias. Si yo vengo pagando, por ejemplo, en un pozo, un monoambiente, y pagué 73 de 100 cuotas, lo único que tengo es un crédito, no tengo un inmueble. Si tengo que evaluar eso, claro que lo tengo que evaluar porque integra mi patrimonio, pero en realidad lo tengo que irme a otro inciso, que es la evaluación de los créditos, y no como evaluación del inmueble. Yo no puedo decir, tengo un inmueble que me están construyendo. No, hasta que yo no tenga la posesión o la escrituración, impositivamente no tengo un inmueble. ¿Qué tengo? Tengo un crédito contra el fideicomiso, la empresa constructora, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuándo tengo un inmueble? Cuando integra mi patrimonio. ¿Cuándo integra mi patrimonio? Cuando hay posesión o escrituración. ¿Se puede restar algo de los inmuebles? Se puede restar algo si es que en el inmueble existen construcciones, edificios o mejoras que por cualquier causa ya no están, ya no existen. Le doy un ejemplo. Es un inmueble bastante viejo, pero resulta que tenía 7 habitaciones y las 3 últimas, las que dan al fondo, fueron destruidas, fueron derrumbadas. O es un galpón que ya no es un galpón porque el techo no existe más porque se lo llevó un temporal. Entonces, ojo, una cosa es el valor de escrituración y otra cosa es ver si aquello que compré todavía lo conservo al 31 de diciembre. ¿Sigue existiendo como era? Para menos. Entonces, cuidado, si no hay partes que ya no existen, yo puedo hacer un justiprecio. ¿Por qué? Porque la ley pretende que se tribute sobre lo que existe. Si ya no existe una parte del inmueble, pues hay que quitarle ese valor, hay que evaluar lo que quedó. ¿Ok? Bien.
La moraleja, la vuelvo a decir, no integran el patrimonio como bienes inmuebles hasta que no exista posesión o escrituración. Si hay señas o anticipos entregados. ¿Qué son? Son créditos. Pásalo, Juaco. ¿Qué tenemos? Créditos. ¿Cuáles son las normas de evaluación? Fácil, muy fácil. Si está en el país, 22. Si no, no importa de qué estemos hablando, si está en el país, 22. Si está en el exterior, 23. Ahora, si está en el país, estoy en el 22, tengo que analizar en profundidad el inciso A del 22. ¿Qué dicen dos palabras la ley? Que los inmuebles se evalúan al valor residual actualizado. Así de pavita, valor residual actualizado. Los inmuebles adquiridos, ¿cómo se evalúan? Al costo de adquisición o fecha de ingreso al patrimonio, pero actualizado. Y ahora, ¿qué será costo de adquisición? El valor de compra más los gastos de incorporación al patrimonio. Los gastos de escrituración, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la 25-27 en ganancias, cómo se evaluaban los inmuebles? Los inmuebles se evaluaban en ganancias al costo de compra más los gastos de escrituración, por ejemplo. Y acá también, solo que esa va a ser la primera parte. Como tiene que ser valor residual actualizado, después le tendré que restar las amortizaciones acumuladas. Pero la parte de la base es la misma. Solo que en ganancias se mantiene y en el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Tengo que restarle la amortización acumulada, calcular el valor residual y después actualizarlo, porque lo que la ley busca es que su evaluación sea lo más cercana a la fecha de cierre. ¿Y qué pasa si en vez del inmueble que se ha adquirido es construido? Y si es construido, todo lo que te costó construir, o sea, al valor del terreno, súmale cada una de las sumas invertidas. ¿Y desde cuándo? Y desde la fecha de cada inversión hasta la fecha de finalización de la construcción. O sea, yo tengo que ir sacando mes a mes cada una de las inversiones que hice en ese inmueble que construí. Y en función de eso voy a tener el costo de construcción, adicionándole, por supuesto, el valor del terreno. Y si yo no tengo un inmueble construido porque no tengo finalización de la construcción, tengo obra en construcción y es más fácil. Al terreno le tengo que sumar cada una de las sumas invertidas y hasta ahí nomás, hasta la fecha de cierre, porque no tengo finalización de la construcción. Estoy casualmente evaluando una obra en construcción. ¿Cómo evalúo las mejoras? Y las mejoras lo dice el artículo 31 del decreto reglamentario de bienes personales, que la ley del impuesto a las ganancias es supletorio para este impuesto. Entonces, concepto de mejora, me tengo que ir a la ley de ganancias. El valor es para las obras construidas, etcétera, etcétera, que es lo que era mejora. ¿Sí? En todos los casos, siempre hay que restarle. ¿Qué tengo que restarle? Las amortizaciones acumuladas. Pásame, por favor. Ahí. ¿Qué tengo que restar? Las amortizaciones acumuladas. Tengan cuidado y presten atención a eso. La ley me habla de un 2% anual sobre el valor de los edificios. Volvemos a los 50 años de vida útil para los inmuebles en general, ¿sí? Pero cuidado con esto. Solo para el caso de los inmuebles adquiridos, la proporción a amortizar la tengo que sacar. Cuidado. La tengo que analizar. Les resto la amortización, les voy adelantando que la amortización es por trimestre calendario, no es un 2% anual lineal. Si yo compré el inmueble el 10 de octubre del 2021 y estoy cerrando el 2021, solo voy a poder restar un trimestre, o sea, la cuarta parte del 2%, el 0,5%. ¿Sí? Hay una base para amortizar
tengo que comparar, ya lo vamos a ver, con el avalúo fiscal o con el justiprecio. Repito que la amortización es trimestral. ¿Y desde cuándo se amortiza? Cuidado con la diferencia con el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias, un inmueble alquilado se amortizaba para deducir su amortización desde el trimestre que se lo afectaba a la producción de la renta. Yo puedo haber comprado un inmueble hace 2 años, tenerlo ahí como inversión, no poderlo alquilar porque no quería o no podía, y a lo mejor lo alquilo ahora. ¿Desde cuándo empiezo a restarle la amortización? Le resto la amortización para la evaluación del inmueble desde la compra para bienes personales. Bienes personales, ¿qué quiere? El valor residual actualizado, no importa, desde lo que vale el bien. No importa si estuvo afectado a ganancia, si obtuvo ganancia o no obtuvo ganancia. Esa es la comparación que tenemos que hacer con la ley de impuesto a las ganancias. Y una recomendación, una vez más, siempre que les toque estudiar impuestos, traten de estudiarlo comparativamente. Es la manera más profunda, más segura de entenderlo y de recordarlo. ¿Cuál es la diferencia en las amortizaciones? En ganancias, desde que lo afecto. En bienes personales, desde la compra, desde la adquisición, desde el ingreso al patrimonio. ¿Qué pasa si tengo mejoras? Si tengo minas, canteras y bosques, es un caso muy particular. Todo es aplicación supletoria del impuesto a las ganancias. Las mejoras, ¿cómo se amortizan? Lo mismo que dice ganancias, por el lapso de vida útil que le reste al bien respectivo y a partir de que habilite la mejora, si antes no existe la mejora. Si no tengo habilitada la mejora, lo que tenía era una obra en construcción. No la puedo amortizar. Pero está bien que la normativa lo vuelva a poner. Me parece correcto. Avancemos un poquito. ¿Puede haber un límite inferior de la evaluación? Sí, puede haber. El legislador sabe que comprador y vendedor, por 1000 razones, se ponen de acuerdo y que la práctica en el mercado desde hace muchos años es escriturar por menos. Hacer el contrato por menos de lo que vale. Se compra una casa en 1 millón y cuando van al escribano dicen que se compró por 400.000. Bien, ¿eso pasa? Claro que pasa. Se ahorran los honorarios del escribano, se ahorra el impuesto de sello, se ahorra bla, bla, bla. A lo mejor se pagó con plata que no era plata obtenida de manera formal en cuanto a lo fiscal, etcétera, etcétera. ¿Puede pasar eso? Claro que puede pasar. Entonces el legislador lo que hace cuando está en la evaluación de los inmuebles, le dice, le vamos a poner un piso. Los inmuebles no podrán valuarse a menos de este valor. O sea, la ley le pone un piso. Por eso es un límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Y lo menos que puede valer un inmueble es la base imponible para los impuestos inmobiliarios o tributos locales. ¿A qué fecha? Y a la fecha que se liquida, 31 de diciembre de cada año. Pero cuidado, porque también puede haber valor fiscal a esa fecha, ¿sí? No quiero que confundan estos dos conceptos. Base imponible para los impuestos inmobiliarios puede ser diferente al valor fiscal. Por ejemplo, la base imponible puede ser el 200% del valor fiscal. La base imponible podría ser, por ejemplo, para la municipalidad de Salta, el 150% del valor fiscal o el 500% del valor fiscal. ¿Y por qué dirían ustedes? Marcelo Jayet está tirando ideas locas. No, fíjense que las evaluaciones fiscales en la provincia de Salta
no se actualizan desde el año 90 y pico. No me animo a decir 92, 93, pero debo andar muy, muy cerca. Fíjense cuánto vale, según la municipalidad, en la boleta del impuesto inmobiliario, cuál es el valor fiscal de esas boletas. Y van a encontrar que una casa que se vende en, no sé, 3 millones de pesos, el valor fiscal dice 30.000, por tirar una cifra cualquiera. Entonces, lo primero que tiene que tener como piso es lo que la municipalidad dice que tiene como valor fiscal o como base imponible para los impuestos inmobiliarios. Cuidado cuando hacemos la comparación, porque si mi piso es el valor fiscal, cuando yo hago la comparación tiene que ser homogénea. Yo tengo un valor fiscal de mi casa que compré en el año 90 y dice 30.000 pesos. Bien, pero resulta que yo en el año 2000, yo le hice 4 habitaciones más, le hice un primer piso, le puse una pileta, le puse quincho, una sala de estudio, la tripliqué al valor de la casa, supongamos eso. ¿Sí? En el valor fiscal, ¿qué está? Y está la fecha del año 90. Y si ustedes quieren, como mucho, la foto del año 92. Y todas las demás mejoras que le hice en la casa no están. Ah, bueno, entonces la comparación que sea homogénea. Valuemos, comparemos el valor fiscal hasta donde llegó la evaluación del valor fiscal y todo lo que fue mejora posterior, eso ya no tiene comparación. Lo tengo que sumar. Pero la ley se dio cuenta de que las provincias son, diría un término que usa un amigo, demorosas, o sea, se demoran en actualizar los valores fiscales. Entonces la ley 27480, que es del año 2017, la ley 27480 estableció que iba a haber un valor fiscal único en todo el país, que iba a haber un organismo creado a tales efectos, ¿sí?, que iba a establecer los valores fiscales de manera federal, decía la ley. Por lo tanto, eso iba a traer como ventaja que en la recaudación del impuesto a los bienes personales, las valuaciones fiscales iban a estar mucho más actualizadas. ¿Qué pasó? Este organismo, como bien sabemos, no se constituyó nunca y por ende las valuaciones fiscales siguen siendo las mismas de antes. Entonces la ley de bienes personales ahora lo que tiene es un piso que es un piso móvil. ¿Cuál es el piso móvil? La evaluación fiscal del 2017. Pero si estoy liquidando 2020, tengo que tomar la evaluación fiscal del 2017 como piso y transformarla en móvil, o sea, actualizar ese valor fiscal hasta el 2017. Por ejemplo, para las liquidaciones del 2020, el valor fiscal del 2017 lo tengo que actualizar con este coeficiente, 3,0921. O sea, se triplicó la evaluación fiscal. El importe del valor mínimo. Se triplicó el valor fiscal para utilizarlo como ley, como base en función de la ley. ¿Está claro? ¿Qué quiso el legislador? Que como sospechaba que ese organismo no se iba a crear nunca, o si se creaba iba a ser demoroso, entonces directamente, mientras tanto, vamos actualizándolo por inflación. Ahí lo tienen. Ese es el coeficiente por IPC. El triple. Desde el 2017 al 2020, 300%. Sí, 300%. Qué bárbaro, ¿no? No parece, no nos damos cuenta. Vamos avanzando. Gracias. Así como había un límite inferior, así como la ley le pone un piso a la evaluación de los inmuebles, el contribuyente también le puede poner un techo. Repito, la ley le pone un piso a la evaluación de los inmuebles.
situados en el país. Pero el contribuyente le puede poner un techo. ¿Por qué? Porque en el decreto reglamentario, en el artículo 17, nos dice que cuando el valor determinado, según la norma legal, esto es valor residual actualizado, sea superior al valor de plaza, el contribuyente tiene la opción de tomar el valor de plaza. Es lo que hicimos con nuestro cliente, cuyos campos en Buenos Aires están permanentemente inundados y que después de 3 años de agua no sirven para nada y hay que esperar 10 años para que resucite su capacidad de producción. Pero claro, es una opción del contribuyente y requiere una prueba fehaciente y la comunicación a la AFIP. No hay problema, lo hicimos. Tenemos todo el informe de qué es lo que pasó, de cómo siguen inundadas y se ha mandado la correspondiente multinota comunicando a la AFIP que se ha hecho uso de la opción prevista en el artículo 17 del DE. Ahora, es muy fácil hablar del valor de plaza. ¿Qué es el valor de plaza? Concepto. El valor de plaza es el precio que se obtendría en el mercado en condiciones normales de venta del bien que se evalúa. Condiciones normales de venta. No es la venta desesperada, no es la venta de oportunidad, sino el precio que se obtendría en el mercado, en condiciones normales. Vamos avanzando. ¿Qué le puedo restar a los inmuebles situados en el país? Dijimos, tengo el costo, a ese costo le sumo los gastos de adquisición, a eso lo tengo que actualizar. ¿Y qué le puedo restar? Le puedo restar según el destino que el contribuyente le haya dado a ese inmueble. Si es casa habitación del contribuyente, se puede restar el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año, en concepto de créditos otorgados, cuidado, para la compra, construcción o mejora en ese mismo inmueble. No es que le puedo restar cualquier crédito que tengo, sino le puedo restar el importe adeudado al 31 de diciembre de lo que estoy debiendo cuando saqué el crédito para comprar el inmueble que estoy evaluando. No puedo restar la deuda de un segundo inmueble contra la evaluación del primero, que quede claro. O el saldo de un préstamo personal que me fui de vacaciones para la deuda del inmueble. Fíjense en la característica. Lo primero que la ley dice en concepto de créditos. Créditos a los cuales no le pone ningún aditamento, ningún apellido, ninguna condición. No dijo, y macheten ustedes ahí en la ley, no dijo créditos hipotecarios. Dijo créditos. Créditos, nada más, sin ningún aditamento. Y también dice, podrá deducirse el importe adeudado. Y acá hay dos interpretaciones. ¿Cuál es el importe adeudado? Y el importe adeudado puede ser, si yo estoy muy prolijo, el saldo de capital al 31 del 12. Pero si yo no soy tan prolijo y como consecuencia de la pandemia me atrasé y al 31 de diciembre debo 6 cuotas, no tengo que tomar el extracto del banco, lo que llaman la planificación o el desarrollo del préstamo y decir cuál hubiera sido el saldo, sino que tengo que sacar el verdadero saldo, o sea, todo lo que tengo en concepto de saldos, de cuotas de capital que integraron el préstamo. ¿Está bien? Y hay otra interpretación al cual yo estuve adherido mucho tiempo, que cuando la ley decía el importe adeudado, y si yo debía 6 cuotas, o sea, en junio del 2021 dejé de pagar, en la foto del 31 de diciembre, el importe adeudado es el saldo de capital más los intereses de mora de la cuota que vencía en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, toda esa bola de intereses también, en mi humilde criterio, integraba o integra el concepto que dice la ley,
el importe adeudado. Pero quienes refutan esto, y seguramente que con mucha autoridad, con mucha razón, me muestran que el decreto reglamentario dice que el importe a deducir de créditos que hubieran sido otorgados, incluidos en los saldos impagos del precio. ¿Cuál es el saldo impago del precio pactado? ¿Es el total del crédito o el total del crédito más los intereses? ¿Está claro? Nosotros hemos tomado un criterio en la cátedra, después de 20 años de discutir y volver a ver este tema. Es la deuda de capital, nada más. Que quede claro. Pero vale otras argumentaciones y otra manera de interpretar o de pensar. Vamos avanzando. Nosotros tenemos, bueno, personalmente yo tengo la postura de que es capital más interés, pero hemos quedado en minoría. Hemos quedado en minoría. Ya perdí, después de 20 años de lucha y discusiones. No sé, porque recién como que te me quisiste dar vuelta y panquequeaste un poco. No, yo sigo pensando lo mismo. Tomamos el criterio de la mayoría y tomamos un criterio que es de prudencia, porque si yo a la deuda le sumo intereses, tengo un monto mayor para restar. Como consecuencia estaría valuando en menos el inmueble. Entonces, cuando tomo un criterio de esta naturaleza y va en contra del fisco, quiero mostrar que existe un criterio que tiene a lo mejor mayor criterio de prudencia, ¿no? Más allá de eso, digamos, ya es una discusión en donde la minoría se va achicando, te diría. No me di vuelta, ¿no? Pero, ¿y de esto hay jurisprudencia o estaría mal si yo el día de mañana liquido tomando los intereses? No estaría mal, pero usted tendría que tener la suficiente argumentación para discutirlo después en caso de una verificación. ¿Está claro? La interpretación prudente es la que concuerda con la interpretación fiscal. Solamente poder restar el saldo de capital. Pero fíjense en la redacción de la ley si es que no da para la otra interpretación también. Pretendemos formar criterios, no decirles a ustedes cómo hay que hacer. Ustedes tienen que tener criterio profesional para saber tomar la decisión oportuna en el momento que les toque tomarla profesionalmente. Y si toman un criterio, a bancarse las consecuencias profesionalmente. ¿Por qué lo tomé? ¿En base a qué? ¿De dónde lo saqué? ¿Quién me dijo? ¿Cuál es la jurisprudencia? Así que lo que pretendemos es formar criterios y cada vez que tenemos una opinión dividida, no hay ningún problema en mostrarle las distintas argumentaciones. Si eso es lo que nos enriquece, las diferencias, las discusiones, repetir como loro un criterio fiscal no creo que nos ayude en nada. ¿Ok? Vamos avanzando. ¿Qué pasa si es casa habitación? ¿Y no hay jurisprudencia al respecto? En este caso no. En este caso no. No que yo recuerdo. No que yo recuerdo. No hay. Vamos avanzando. Dijimos, si estamos evaluando un inmueble que es casa habitación del contribuyente, si vale menos, si está valuado, mejor dicho, si está valuado de acuerdo con las normas de la ley menos que 18 millones, la evaluación es cero. Ese inmueble queda en cero. No es que no integre la composición de bienes, sino que el valor directamente es cero. No está alcanzado. Vamos avanzando. Le damos un ejemplo. ¿Querés comentar, Joaquín? Así recupero mi voz. Bueno. Discúlpenme, estuvimos dando un curso con el contador Ibarguren ayer para el Consejo de Jujuy, 3 horas y media, y no me puedo recuperar del todo. Así que la gente más joven a lo mejor lo puede hacer. Vamos, haceme el favor. ¿Qué dice? Casa habitación adquirida con crédito hipotecario en casa habitación, que es adquirida con un crédito hipotecario en el año X0 a 500.000 pesos. El valor fiscal a esa fecha era
de 100.000 pesos, 30.000 para terreno, 70.000 para la parte edificada. Al 31 de diciembre de X1, o sea, en el año siguiente al de la adquisición, el capital adeudado por el crédito obtenido correspondiente a las cuotas no vencidas, o sea, la deuda de capital, 200.000 pesos, pero lo que comentábamos recién, mantenía un retraso en el pago de 2 cuotas ya vencidas, cuyo capital era de 2.000 pesos cada una, o sea, 4.000 pesos. El valor fiscal o la base imponible del impuesto inmobiliario actualizado al 31 del 12 del X1, fecha de cierre de ejercicio del año que se liquida, es 168.000 pesos, y el valor de plaza al 31 de diciembre del X1, 650.000. ¿Estamos hasta acá? Vamos a pasar a la diapositiva siguiente, y si es necesario volveremos. Fíjense, para la evaluación se toma para el avalúo fiscal, dijimos, de la fecha de adquisición. Esa es una diferencia con ganancias a la hora de, ¿cómo se llama esto? De amortizar, se amortiza desde la adquisición, pero se toma el valor fiscal de la fecha de compra, el avalúo fiscal de la fecha de compra para establecer las proporciones de terreno y edificio. En cuanto a terreno, era el 30%, entonces 500.000 por 30% por 1, no se actualiza, 150.000, más el valor del edificio, 500.000 por el 70%, 350.000, menos la amortización acumulada del edificio. Fíjense que es 2% anual, tenemos 8 trimestres transcurridos, porque era del año X0, estamos al X1, se tomaron los 4 trimestres del primer año X0 y del segundo, 8 trimestres transcurridos, 14.000, y llegamos al valor residual actualizado de 486.000. Primera comparación, por eso le ponen A, versus tenemos valor residual actualizado versus valor fiscal o la base imponible del impuesto inmobiliario actualizada del año que se liquida, X1. De los dos hay que tomar el mayor. Y como 486.000 es mayor que 168.000, que era el avalúo fiscal, tomamos el valor residual actualizado. De A y B dice, tomo el mayor, 486.000. Fíjense que acá el valor de plaza también es mayor. La idea de la opción del valor de plaza para tomarlo es que sea menor y yo pueda probarlo. En este caso, como es mayor, dejamos de lado el valor de plaza, dejamos de lado y tomamos el menor, o sea, 486.000, seguimos con valor residual actualizado. La cosa moriría ahí, pero se trata de una casa habitación, y como el inmueble está destinado a ese fin, donde mora el contribuyente, tenemos la posibilidad, o la franquicia, o el beneficio de restar el capital adeudado a los fines de la determinación de la evaluación. No es que se computa un pasivo, sino que en esta mecánica de evaluación tenemos permitido esa franquicia de restar, dijimos, el capital adeudado. Y fíjense, vuelvo un momento, decía que el capital era 200.000, pero hay 2 cuotas de 2.000 que están vencidas e impagas. Se pueden computar también, por eso los 204.000. El valor computable, luego de hacer todo esto, quedaría en 282.000. Pero como es menor a 18 millones, que se le conoce como mínimo no imponible casa habitación de Pichetto, si recordamos la reforma que introdujo,
entonces no juega para la evaluación. Toda esta historia, en realidad, la casa habitación, el contribuyente dentro de los bienes va a tener una casa, un auto, por ejemplo, su participación en la empresa unipersonal. Entonces, dentro... Perdón, ¿alguien me habla? Un micrófono abierto. Dentro de esos bienes, dentro de esa determinación del conjunto de bienes, la foto al 31/12, la casa habitación en este caso no va a integrar la foto, pasa a ser no alcanzado. Bien, gracias. Sigue. Quiero insistirle que el crédito es cualquier crédito, no tiene que cumplir la condición de que sea hipotecario. Y ahora comparen con ganancias para deducir los intereses de la casa habitación. ¿Qué condición debía cumplir? Que eran intereses de un crédito hipotecario. Comparen, junten los conceptos. Es la manera mejor de, achicando la cancha, ver la pelota más cerca. Bueno, hay casos especiales de los inmuebles, que es lo más pesado de la evaluación de bienes personales. ¿Qué pasa cuando hay cesión gratuita de la nuda propiedad, pero con reserva de usufructo? Y es fácil. El cedente es el que deberá computar el valor total del inmueble. ¿Quién es el cedente? ¿De qué caso estamos hablando? Supongamos que yo, que soy una persona grande, tengo un único hijo que se llama Joaquín y los inmuebles directamente le cedo la nuda propiedad. Pero me reservo el usufructo, o sea que si lo alquilo, el fruto civil del inmueble, que es el alquiler, es mío. ¿Está claro? ¿Quién tiene el goce económico del bien? El que cedió la nuda propiedad. ¿Qué dice el decreto reglamentario? Si la cesión de la nuda propiedad ha sido gratuita y además se ha reservado el usufructo, como usted tiene el goce económico, usted es el que deberá computar el total del inmueble. O sea, yo voy a declarar un inmueble en bienes personales del cual en realidad no tengo el árbol, pero lo único que tengo son los frutos. Pero como el árbol fue cedido gratuitamente, que es la nuda propiedad, y tengo el goce económico, la ley dice, y sobre este bien, ¿quién puede pagar? El que está económicamente en condiciones. ¿Y quién mejor que está económicamente en condiciones que el que cobra el alquiler de ese inmueble? ¿Entienden el propósito del legislador? Entonces, si hay cesión gratuita, listo, no hay problema. El que cedió gratuitamente y se reservó el usufructo, el que declara. El que goza declara, decimos. Vamos acá. ¿Qué pasa con la cesión de la nuda propiedad, pero por contrato oneroso, pero con reserva de usufructo? Yo cedo la nuda propiedad, pero me reservo los frutos, pero esa cesión no es la del caso 1, que era gratuita, sino que es onerosa. Entonces, ¿qué hace directamente la ley y el decreto reglamentario? Parte el tema en mitades y dice la mitad al nudo propietario y la mitad para todos los usufructuarios. Así de fácil. No confundan la cesión gratuita con la cesión onerosa. Siempre, en ambos casos, existe la reserva de usufructo. Esto es bastante común, donde los padres van pasando los años, no quieren dejarle un problema sucesorio a sus hijos, ¿y qué es lo que hacen? Ceden la nuda propiedad y se reservan el usufructo. Ahora, ¿qué pasa en el caso particular de los condóminos cuando un inmueble es de propiedad de varias personas a la vez? Entonces, cada condominio tiene que incluir en su declaración la parte que le corresponde. Si el inmueble fue comprado por 3 personas o fue recibido por herencia por 3 hermanos, y cada uno declarará la porción que le tocó, 1/3. Así de fácil. Y algo que ya adelantamos, ¿qué pasa si estamos hablando de inmuebles rurales?
Ya no distinguimos si son inmuebles rurales inexplotados. Se acabó esa discusión. Se acabó. Gracias a Dios. Se derogó a partir del 2019 impuesto a la ganancia mínima presunta. La ley que dice que los inmuebles rurales, y subrayen esto, cualquiera sea su destino o afectación, basta con que el inmueble sea rural, está exento del impuesto a los bienes personales. Exento. No es que se lo evalúa a cero, sino que no se lo evalúa. Directamente. Y está ahí podríamos en el recordar ¿sí? que antes estaba grabado, está exento en bienes personales porque en mínima presunta, en los artículos de sujeto, en el 2, tenía un caso muy particular que cuando las personas físicas eran titulares de inmuebles rurales, tributaban y a cedular por ese inmueble. Por eso la razón de la exención, pero como la ley de mínima presunta se derogó y la de bienes personales en este aspecto no se modificó, salvo en esa parte que diga cualquiera sea el destino o afectación, quedó exento, igual. Exactamente, exactamente. Era el viejo artículo 3º, inciso E, de ganancia mínima presunta. Que menos mal ya no está más. Claro, vamos a ver ahora. Hacía referencia al 2 de los sujetos. Correcto, correcto. Vamos a ver ahora qué pasa si el inmueble está en el exterior. Les anticipo algo, es mucho más fácil. Si el inmueble está en el exterior, tengo que tomar el valor de plaza en el exterior al 31 de diciembre. Si yo tengo un departamento en Camboriú, porque voy a pasar mis vacaciones merecidas ahí, tomo exámenes por Zoom, ahora ni siquiera tengo que volver a tomar examen, me voy a ir desde octubre hasta mayo, la próxima vez que pueda, y que me compre un departamento, por supuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Valor de plaza en el exterior al 31 del 12. Todos los años voy a tener que pedirle a las inmobiliarias del lugar que me den una evaluación de cuál sería el valor de plaza. Y vuelvo a repetir el concepto. Valor de plaza, el valor que se obtendría en condiciones normales, si yo lo vendo en condiciones normales. ¿Y cómo saco el valor de plaza? Voy a la inmobiliaria de un amigo, voy a la inmobiliaria de la esquina, busco 3 inmobiliarias, elijo el mayor, elijo el menor, hago un promedio de las 3. Miren todas las opciones que le estoy dando. ¿Cuál será el valor de plaza? Y parece prudente que decir, anda a 3 y saca el promedio y ese va a ser el valor. Sí, pero cada inmobiliaria me va a cobrar por su trabajito, de darme una constancia, un certificado, una evaluación que diga que es eso. Y encima la voy a tener que hacer traducir para que sea válida en Argentina. Y voy a tener que pagar las apostillas y el traductor. Fíjense en los costos, parece barato, pero no lo es. Y una vez que tenga el valor en plaza, tengo que convertir el valor en plaza, que eran reales porque está en Brasil, o pesos uruguayos si es que está en Uruguay, o dólares si es que está en Miami, y lo tengo que convertir según el Banco de la Nación Argentina al 31 del 12. En realidad, al último día hábil al 31 del 12, que cuando no se trabaja el 31 es el 30 de diciembre. ¿Listo? Constancias, acá hablamos al último, constancia suficiente, prueba documental. ¿De dónde la saco? ¿Quién me la da? ¿Cómo se legaliza? ¿Cómo interviene el consulado argentino? Porque cuando tenga que mostrar la prueba, supóngase que el inmueble está en Ucrania. ¿Qué va a entender el inspector de la AFIP cuando yo le muestre el informe que está escrito en ucraniano o en ruso? Bueno, ahora más fácil, con la EPUGNI mucho vamos a hablar en ruso. Ya va a ser más sencillo la evaluación. Vamos al que sigue. Quiero llegar hasta automotores si puedo. Ah, acá estoy, qué buena. Ya estamos. Vamos mal, pero vamos bien. A ver, otro bien importante que tiene
las personas humanas y las sucesiones indivisas son los automotores. En realidad la ley, el inciso B, después de darle prioridad en el inciso A a los inmuebles, toma los automotores y le incorpora algo que es bastante menos común: aeronaves, naves, yates y similares. Confieso que nunca tuve un cliente al que tuve que liquidarle una aeronave, ni mucho menos un yate, pero no pierdo las esperanzas, no pierdo las esperanzas. ¿Dónde está la evaluación? Fácil, la evaluación de automotor está en el inciso B. ¿Y qué dice? Valor residual actualizado. Vuelve con la filosofía: tomar los valores lo más cercano al cierre del año que se liquida. Tomar los valores lo más actualizados, los más cercanos, los más reales. ¿Está bien? Bueno, incluye aquí, decimos, los casos en que estén afectados o no a las rentas que produzcan ganancias. Y siempre que su propietario revista la calidad de persona física. Yo tengo un auto y lo uso para mi profesión, renta de cuarta categoría independiente, por supuesto que deduzco una parte de amortización o no. Si es que estoy asesorado bien, no me conviene afectar el automóvil a la profesión. Pero supónganse que sea una camioneta y yo sea un ingeniero, sea un geólogo que trabaja en la puna, tengo una camioneta, soy sujeto de cuarta categoría, persona humana, hincha de River, existo. Tengo que evaluar una camioneta. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Vamos viendo. Al costo de adquisición. Al costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio. Y ese costo de adquisición, ¿qué tengo que hacer? Actualizarlo. Y una vez que lo tengo actualizado, le tengo que restar la amortización. ¿Y cómo sería la amortización? La amortización surge del coeficiente anual de amortización que para este tipo de bienes fija la reglamentación o la AFIP. Ni la reglamentación ni la AFIP ha fijado los porcentajes que conocemos. Es de una vieja tabla del año 1979. 79. Que salió un indicativo, digamos, de la AFIP. Pero la profesión está conteste a decir, y los automóviles se amortizan en 5 años, los camiones y las camionetas también. Bueno, ese valor es el que generalmente se toma. Ahora, cuidado, porque yo les doy un ejemplo. Yo soy geólogo, llevo mi camioneta a la puna. ¿Ustedes creen que me va a durar 5 años esa camioneta? Ir y volver, como mucho me va a durar 3. Como mucho me va a durar 4. El aplicativo de la AFIP solo permite la amortización en quintos. O sea, vida útil de 5 años. Y si yo lo quiero cargar, tengo que hacerle alguna trampa al aplicativo para tomar el criterio que yo permanentemente entiendo que es el que corresponde. Fíjese que se amortiza desde la fecha de adquisición, no desde la fecha de afectación a ganancias grabadas como era en ganancias. No, acá lo que hay que tomar es el valor residual actualizado. No importa si lo uso para pasear, si lo uso para trabajar. Porque estoy midiendo la riqueza imperfecta, global del contribuyente. Global del contribuyente. Imperfecta, sí, porque no toma deudas. Bien. Cuidado que acá el cómputo es anual, no es trimestral como los inmuebles. Si yo compré la camioneta en diciembre o en octubre y yo deduzco el 20%. Y si la compré el 30 de diciembre a la noche, también deduzco el 30%, porque la amortización es anual, en quintos. Sigamos avanzando. Hay un límite inferior y dice la AFIP, mire, así como los contribuyentes se ponen de acuerdo para subvaluar las adquisiciones en inmuebles, también pueden ser bastante traviesos para hacer los contratos por la compra de automotores.
Entonces, ¿cómo se hace? Miren, hay un límite inferior. La evaluación de los automotores no puede ser inferior al valor de las tablas que fija la Dirección Nacional de Recaudación, perdón, la Dirección Nacional del Registro de Automotor, ¿sí? De propiedad automotor. Esa es la sigla. Resulta que antes nosotros decíamos, la tabla que elabore la AFIP, la tabla que elaboraba la AFIP, que era proporcionada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La ley del presupuesto 2019 lo que hizo es sustituir ese concepto, valor de tabla de la AFIP, por valor de referencia elaborado por la Dirección Nacional de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. ¿Qué pasó con eso? Esta tabla, quiero que sepan, tiene una actualización trimestral. No es lo mismo que yo vaya a hacer la transferencia del auto en marzo que vaya en octubre del mismo año. Tiene una actualización trimestral. Ahí tienen ustedes el link para encontrar las evaluaciones y tienen para cumplir la tradición del viejo chiste, comprar un automotor por lo que dice la AFIP que vale y vendérselos a ellos si es que vale lo que dicen que vale. Siempre están enormemente inflados. Aclaraste que la comparación se hace mientras tenga vida útil. Ahí Todavía no. Abajo. Todavía no. Casualmente estaba por entrar ahí. Los automóviles tienen una vida útil. Entonces, existen mientras su costo no ha sido distribuido en el tiempo. Entonces, hay una comparación con tabla, pero solo mientras tengan vida útil. ¿Y cuántas veces lo voy a tener que comparar? O dicho de otra manera, ¿cuántas veces un automotor va a integrar la declaración jurada del contribuyente? Y la respuesta es 4. 4. El primer ejercicio que lo compró, el segundo, el tercero y el cuarto. Al finalizar el quinto año, su valor residual es 0, ya no tiene vida útil. Sin embargo, la AFIP sacó un dictamen que dice que el quinto año también hay que compararlo, al cual la doctrina criticó, discutió unánimemente, porque cuando no tiene vida útil es exactamente cuando está totalmente amortizado. Bien. Perdón, dejo de compartir porque me están pidiendo el aula Zoom por los parciales, algo así. Bueno. Estamos de acuerdo. Podemos dejar esta clase acá porque acá era el objetivo. Te pido que me captures el chat por si ha quedado alguna pregunta sin responder. Yo voy a seguir dando la clase teórica de bienes personales el lunes a las 18. Solo me queda agradecerle la presencia. La consulta que quedó pendiente ya fue respondida con la introducción. Si el automotor sufre algún siniestro, se declara igual por parte del contribuyente, ya lo dijo, ¿sí? Si el siniestro es menor, lo tiene que declarar igual el auto que está impecable a aquel que está todo abollado. Pero si el siniestro es total, y yo le entregué el vehículo a la compañía de seguros, ese automotor ya no existe como automotor. Porque la compañía de seguro lo tiene que dar de baja del Registro Nacional del Automotor cuando me paga el seguro por siniestro o destrucción total. Es el caso muy particular. Entonces, mientras esté, diría yo, activo o vivo el título de propiedad, aunque esté bastante abollado y lleno de piedras de granizo, lo tengo que declarar igual que si estaría impecable y lo tendría guardado en el garaje todos los días. Gracias por acompañarnos. Vamos que falta poquito.